Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a la palabra del Señor en esta mañana. Y vamos a abrir nuestras Biblias. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Amén. Siguiendo la secuencia de los estudios que llevamos acá en la Iglesia de Benecer. Capítulo 13, versículos 42 al 45. Aleluya. Venía con frío, pero aquí arriba ya se siente el calorcito. Gloria al Señor. Versículo 42 al 45 del capítulo 13 del libro de los Hechos. La bendita y gloriosa palabra del Señor dice de la manera siguiente, honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu de Dios. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Oramos. Bendito Dios, gracias te damos por este hermoso privilegio que nos regalas, bendito Dios, de poder estar en casa para adorar y glorificar tu santo nombre, bendito Dios. Y todo lo que se haga en este día para la honra y la gloria de tu santo nombre, bendito Padre. Y en esta mañana regálanos un espíritu de entendimiento, discernimiento para poder entender tu palabra, digerirla y poder escalar en nuestra vida espiritual. Eterno Dios, gracias por ese gran privilegio que nos regalas de poder darnos esa libertad de todavía adorar y glorificar tu santo y bendito nombre. Eterno Dios, gracias por el privilegio también de estar acá ya todos unidos con nuestros hermanos, alabando y glorificando tu santo nombre. En la necesidad, ahí pues llega, bendito Dios, súplela por favor. En la enfermedad, bendito Dios, obra tu mano bendita de sanidad. En el problema, bendito Dios, manifiéstate ahí, bendito Padre. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén, amén, amén. Tome lugar, amados hermanos. Muy bien, hoy vamos a ver la respuesta al Evangelio. La respuesta al Evangelio. Respuesta que cada uno de nosotros dio al Evangelio cuando se nos presentó este bendito mensaje de la verdad. Porque este Evangelio es la verdad de mi Señor Jesucristo. Y cada uno de nosotros tuvimos una respuesta para ello. Algunos no muy grata. Algunos les tirábamos las puertas a los evangélicos cuando nos llegaban a evangelizar. No, ¿verdad? Aquí no lo hicieron. Pero allá en Guatemala sí me tiraron la puerta. Casi me estrellaban la puerta en la cara. ¿Por qué? Porque decía, aquí adoramos a María, no son bienvenidos los demás. Definitivamente, y tocamos. Pero bendito y alabado sea el nombre del Señor, que en esa casa ahora es para la gloria del Señor, son evangélicos. Entonces, esas respuestas son las que vamos a ver hoy. Y es que hay una gran verdad. Mientras unos rechazan el bendito y glorioso evangelio, hay otros que desean escuchar y lo reciben de todo corazón. Mientras alguien está rechazando esta gran verdad, hay otros que están recibiendo con todo amor, con toda su pasión, este bendito y glorioso evangelio. Yo no sé cuál fue la reacción de usted. Yo no sé cuál fue la reacción cuando escuchó la palabra del Señor.
pero tiene que haber habido un cambio en ese instante. Tuvo que haber algo que se movió en lo más íntimo de su ser. Porque cuando escuchó la palabra viva, cuando escuchó la palabra del Eterno, hay un cambio en el corazón. Y es que la reacción ante este bendito evangelio de mi Señor Jesús son variadas, son variadas. Usted solo transpórtese a los días en cuando le pasaron este glorioso evangelio. Transpórtese cuando llegó el primer valiente a hablarle de la palabra del Señor, porque éramos unas fieras quien entraba con nosotros. No era posible que llegara. Dados a la brujería, a la hechicería, al espiritismo, dados a los vicios, al alcoholismo, a la drogadicción. ¿Quién podía entrar ahí? Nadie. Éramos una fiera nosotros. Pero transpórtese ahí. ¿Cuál fue la reacción suya en ese momento? Variadas. Y pregunto, es variada la respuesta que me pueden dar. Pero desde que aquellos momentos que rechazan y combaten ferozmente este glorioso y bendito evangelio, hay otros que aman la palabra. Hay otros que desean escuchar palabra del Señor. Hay otros que no se quieren ir de la casa de Dios porque anhelan escuchar palabra, anhelan oír más, llenar los corazones vacíos, llenar ese corazón que ha venido angustiado, desesperado, ese corazón que está partido en pedazos, que solamente el bendito y glorioso del evangelio es el capaz para poder cicatrizar esas heridas. Hay quienes aman y quienes lo rechazan. Quienes lo siguen con fidelidad el bendito y glorioso evangelio, y hay quienes que juegan, tienen un paso en el evangelio y otro en el mundo. Están jugando en el evangelio, pero hay otros que estamos aquí deseosos de escuchar palabra, adorando este bendito y glorioso nombre del Eterno. Así como hay reacciones y tantas y variadas reacciones, como podríamos decir que también hay muchos seres humanos en el mundo, así es de variada la respuesta que tenemos al bendito evangelio. Pero no obstante a todo esto, el bendito y glorioso evangelio está siendo proclamado a los cuatro vientos. No obstante a esto, no es impedimento para que la iglesia pueda proclamar este bendito y glorioso evangelio y que puedan escuchar aquellas almas que están hambrientas y sedientas de un cambio en la vida. Y ese cambio lo puede hacer nada más este bendito y glorioso evangelio. Claro, hay personas que continúan oponiéndose. Claro que hay personas que también quieren y dicen cosas en contra. Porque así el evangelio ha sido rechazado. Pero esto no implica que continúe la obra del Todopoderoso. Se tiene que seguir predicando esta bendita y gloriosa palabra del Señor. Porque aquellos que son de Dios van a ser salvos, y los que no son de Dios serán añadido un pecado más al historial de la rebelión de cada uno de los seres humanos. Así como en las redes sociales en este momento pueden estar escuchando este bendito evangelio y que no tienen a Cristo en su corazón, o se salvan o agregan al historial de sus rebeliones un pecado más. No hay amén. Los que son de Dios entonces se van a salvar, y los que no van a añadir un pecado más a ese historial. Pero ni lo uno ni lo otro va a alterar que esta iglesia comprada a precio de sangre, esta iglesia que cuesta el sacrificio en la cruz del Calvario, siga proclamando la verdad, siga proclamando el bendito y glorioso evangelio, y que en él hay cambio para las vidas, hay cambio para cada ser humano. Y por eso cuando iniciábamos o cuando vimos a mensajes anteriores, decía la palabra que hay que empezar predicando, hablando de las maravillas que el Cristo resucitado ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. No presentarse que vengo de iglesia, que vengo allá. No, presentarnos hablando de las maravillas incontables que el Cristo glorificado
orden y ese cambio nada más es el bendito evangelio que lo puede hacer. Ya sea que las personas puedan rechazar o que lo rechacen, la iglesia va a cumplir su misión de predicar este bendito evangelio. ¿Lo rechazan? Claro que lo rechazan. Y en el viaje misionero del apóstol Pablo, que llegó hasta esta región de Pisidia, donde se encontraba esta ciudad de Antioquía, en este lugar los apóstoles tuvieron la oportunidad de presentar las buenas nuevas de salvación. Y no obstante a todo ese rechazo, ellos proclamaron la verdad. Ellos empezaron a hablar de las maravillas que Cristo había hecho, de lo que Dios y lo que mi Señor Jesucristo, del cambio que había operado en ellos. Eso fue lo que empezaron a hablar ellos en ese momento, cuando estaban dando las buenas nuevas a todo el pueblo que estaba reunido en ese momento. Y Pablo, cuando escucha la dureza o cuando ve la dureza de corazón que no querían el bendito evangelio, ¿qué es lo que hace Pablo? Se retira. Pero recuerde el método que está utilizando el apóstol Pablo. Se está guiando a lo que mi Señor Jesucristo dijo. Si lo rechazan, si te rechazan o si los rechazan, quítate tu vestimenta, sacude el polvo y vete para allá, a donde van a escuchar la palabra con atención. Ese es el método que el apóstol Pablo está utilizando. Y ir primeramente a la casa. Primeramente está yendo a los judíos y ahora va a ir a los gentiles. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Porque ahora, como no están escuchando a los judíos la palabra del Señor, Él se va a ir a los gentiles. Y esto es que lo curioso es que lo están rechazando. Pero quienes están rechazando la palabra no son personas de mal vivir. No son personas del vulgo que están rechazando la palabra del Señor. Son los religiosos. Estaba la crema y la nata de la religión. Es decir, que eran letrados, tenían letra, estaban educados, tenían esa educación cristiana. Ellos eran los que estaban rechazando. Y platicando con nuestro pastor, él decía que por supuesto la palabra no lo dice, pero los comentaristas, Josefo creo que es el que dice, y porque leí otros comentaristas, donde ellos dicen que hacían con la cabeza así, hacían unas caras horribles. Mi pastor decía solamente que movían la cabeza y se quedaban viendo fijamente, como quien decir, y como dice la palabra, que se llenaron de celos. Ya se puede imaginar una persona celosa, y remacha los dientes ahí. Y imagínense cómo estaban ahí delante del apóstol Pablo. Estaban ahí todos enfurecidos, meneando la cabeza. Otro comentarista dice que hasta haciendo ademanes que no le hicieran caso, que estaba loco, total. Ahora la pregunta es, ¿nos exhibimos nosotros cuando estamos predicando el evangelio? ¿Nos exhibimos nosotros? ¿Qué nos hace? De todo. Y luego viene y dice, ay, el supervisor, ¿sabe qué? Me hicieron caras en la reunión, hoy se la vamos a entregar. Usted no ha pagado el precio, mi amado hermano. Si a mi Señor Jesucristo lo rechazaron, ¿quiénes nosotros para que no lo hagan? Hay cuatro respuestas para esto del rechazo al evangelio, o las cuatro respuestas al bendito evangelio. Algunos dicen que eran fanáticos religiosos que deseaban escuchar la palabra del Señor. Tenían hambre y sed de escuchar la palabra del Señor. Y estos fanáticos religiosos no eran los judíos. Dice que era el grupo pecador, al que los judíos creían grupo pecador, un grupo injusto y grupo pagano, que no tenía derecho de estar ni de escuchar la palabra. Esos era el grupo fanático, y ellos se volvieron acá porque ellos
inmoralidades y de la injusticia de la sociedad. Dije de la sociedad, porque no es sociedad. Se cansa uno de las inmoralidades y las injusticias que hay en la sociedad. Y por eso ellos, cuando escuchan la fe de los judíos, cuando escuchan la fe que adoraban al único Dios verdadero, al único Dios viviente, al único Dios eterno, entonces querían escuchar más y había comezón en los oídos de él, de tener hambre y sed, de conocer más a profundidad a mi Señor Jesucristo. Y espero que habrá muchos acá en la iglesia que tenemos esa sed y hambre de seguir conociendo más a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Ellos se habían cansado de esas inmoralidades, de esas injusticias, pero ellos vieron lo que los judíos hacían y eso los movió. Se sintieron conmovidos. Y obviamente ellos no sabían de palabra, porque eran los judíos los que estaban educados. Eran los judíos los que tenían por educación leer la palabra y desde niños instruirlos en la palabra del Señor. Pero todos los gentiles que estaban ahí no tenían esa educación. Por lo tanto, ellos no sabían mucho o sabían poco, nada de lo que es la palabra, de lo que son las escrituras. Eso es la diferencia, que ellos no sabían nada de la escritura. Poco o mucho, ellos no sabían nada. Y eso fue lo que atrajo a ellos. Sus amigos y vecinos sabían muy poco o nada también de las escrituras. Y sus religiones menos, no les enseñaban nada de las escrituras. Y eso fue lo que cansó a estos fanáticos que querían escuchar más de la palabra. Eso los cansó. Todo lo que estaba en el entorno, todo lo que estaba en la sociedad, podía tener todo, pero menos piedad. Menos piedad. Ellos podían tener, la sociedad tiene de todo, pero lo que menos carece es de piedad. Eso es lo que más carece la sociedad. Pero escuchando ellos esta bendita palabra del Señor, dice que tocó el corazón de estos oidores del bendito evangelio. Escuchó y tocó el corazón de estas personas. Ellos escucharon atentamente la predicación del apóstol Pablo. Ellos escucharon lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, lo que estaba hablando de las escrituras. Y esto hizo que hubiera un toque especial en el corazón de ellos. Y en el instante entra lo que es el glorioso Espíritu Santo a redarguirlos de pecado, a redarguirlos de la injusticia, de que ellos eran culpables de lo que estaban pasando en la vida de ellos. El Espíritu Santo hace su trabajo en ellos, llevándolos a desear ardientemente en el corazón. Desear en ellos. ¿Y qué es lo que deseaban ellos ardientemente en su corazón? El perdón de pecados. El perdón de pecados, y que todos nosotros un día deseábamos eso, porque nos considerábamos pecadores. Y cuando se considera la persona pecadora, también tiene que haber una persona que perdone esos pecados. Y esos pecados únicamente la autoridad y la facultad lo tiene mi Señor Jesucristo, que solamente en Él hay perdón de pecados. No solo el perdón, sino la justificación de todo. La justificación de todo lo que ellos hacían. Ellos estaban atentos a la palabra y clamaban y querían en su corazón ese perdón y la justificación de todo lo que estaban haciendo. Pero
La palabra está diciendo también que rogaron para que se quedaran ellos. Ahora, esta palabra que dice le rogaron está en continuo. Es decir, que ellos querían irse, los discípulos se querían ir, pero ellos los rogaban. Ellos le decían: no se vayan, quédense, queremos escuchar más palabras, queremos escuchar más el bendito evangelio, queremos escuchar más de Cristo, queremos saber más de nuestro Señor Jesucristo. Le rogaban, les pedían que se quedaran en la ciudad. Y nosotros, ya se va a ir, ya se va a ir. Que tenemos que ir al mall, tenemos que ir ya queremos hacer la cena ya. Yo, no, pastor, el pastor me dio 1 hora. Y lo voy a cumplir 1 hora. Usted me va a decir: no, hermano, son 45. ¿Por qué? Porque nos queremos ir por nuestros compromisos. Pero lo que menos queremos escuchar es palabra. Lo que menos queremos escuchar y seguir escuchando de lo que nuestro Señor Jesucristo ha dicho. Y como este es un estudio, por eso estamos llevando estas cosas de esta manera. Estamos viendo que hubieron fanáticos religiosos que deseaban oír más palabra y le rogaban. La idea es que a ellos, a los apóstoles, a los discípulos les rogaban, les rogaban a apóstol Pablo que les hablara más acerca del perdón de pecados. Oh, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Les rogaba a los discípulos que se quedaran más tiempo, porque ellos querían saber más, estaban interesados en el perdón de pecados, estaban interesados en escuchar quién podía hacer el cambio en la vida de ellos. Oh, alabado es el nombre del Señor. Y ese cambio, amados hermanos, solamente mi Señor Jesucristo lo puede hacer. Nada más mi Señor Jesucristo, nada más. Él tiene la autoridad y la facultad para el perdón de pecados. 2 aspectos acá, porque hay muchos que ignoran las Escrituras, que saben muy poco acerca de lo que se predica. Hay muy poco acerca, porque puede venir un amigo, o mejor dicho, cuando vamos a evangelizar, nosotros, como dice mi pastor, usamos términos que ni nosotros mismos entendemos para poder, no sé, crear una admiración en la persona que nos está escuchando. Y lo más prudente es usar nuestro lenguaje, nuestro común, con nuestro vulgo, para que ellos nos puedan entender este bendito y maravilloso evangelio. Porque si usamos términos muy sofisticados, nos van a decir: ¿y qué me dijo? ¿Qué es lo que quiso decirme? Cuando el evangelio es tan frágil, tan sencillo, y solamente decirle a la persona: Cristo le ama y está en pecado, y la necesidad suya, la necesidad prioritaria en usted es que proceda al arrepentimiento y que reconozca a nuestro Señor Jesucristo. Tan sencillo es el mensaje. Pero cuando vienen y cuando vamos a evangelizar, usamos esos términos y no nos van a entender nada. Ahora, esta gente, usted puede decir: pero que tuvieron padres cristianos y ellos tuvieron la culpa. No, ellos no tuvieron padres cristianos. Los judíos sí. Por eso ellos se crecieron sin saber qué eran las Escrituras. Y nosotros también muchas veces culpamos. Con nuestros hijos no nos sentamos a la mesa, no nos sentamos en un banquillo y lo llamamos y le explicamos quién es Jehová de los ejércitos, quién es Cristo, quién es Dios, quién provee todo, quién me da la salud, quién me da las fuerzas para que haya comida en la mesa. Somos culpables de ello. Y cuando estaba leyendo esto, me recuerdo que mi esposa me decía: ya no aguanto. Cuando estaba ya como los 7, 8 meses, le pateaba al niño y no entendía ella ni qué era. ¿Y qué es lo que era? Que se pasaba la hora de que yo siempre le leía la palabra de Dios al niño.
en la panza, en el vientre, pues. El niño dice que no la dejaba inquieto hasta que llegaba conmigo y me decía, ven y léele la Biblia porque yo no aguanto, está pateando mucho. Inmediatamente que él empezaba a leer la palabra del Señor, el monito se quedaba quieto. ¿Se da cuenta? ¿Hasta dónde tiene poder la palabra del Señor? ¿Hasta dónde tiene poder la palabra del Señor? Y es para usted, jovencito y jovencita, que cuando esté embarazada su esposa, o cuando usted, jovencita, esté embarazada, léale la palabra a su hijo, a su feto o a su criatura ya formada en su vientre, y verá que ese niño, usted va a tener una paz en su parto, va a tener una paz en todo su embarazo. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder. Y aún cuando ellos nazcan, van a estar pataleando y chillando que quieren el devocional. Y así es Dios. No necesitamos de que nos digan, ellos mismos nos los piden. Y nosotros, cabeza vacía, no entendemos. No entendemos. O nos pasa como aquella persona que una hermana que, Señor, quiero que me visites, Señor, quiero conocerte, quiero que llegues a mi casa. Y el Señor le dijo, hoy, mañana llego. La hermanita se levantó a muy buenas 5 de la mañana, barrió, mapeó, limpió el sofá, limpió todo, y a las 8 de la mañana llega un mendigo y le pregunta, y le dice, necesito una tacita de leche, no tengo nada que comer. No tengo, vete, espero a una persona muy importante. A las 12 del mediodía llega alguien y que con hambre le dice, necesito que me regales una tortilla con sal. No tengo, vete, estás mal vestido, aquí espero a una persona muy importante. Se fue. En la noche llega un marchante en el hombro con una carga pesada, y quería que le diera alojamiento por un momento para pasar la noche, y le dijo, quítate porque todavía espero a una persona muy importante. Eran las 12 de la noche y ella empezó a orar, Señor, me dijiste que me ibas a visitar y son las 12 de la noche, se va a ir el día y no has venido. 3 veces llegué y no me quisiste recibir. Cuando oyen la verdad, el Espíritu Santo es el quien convence. No somos nosotros. Por eso, hermanos, cuando viene alguien ahí, déjelo, solo dígale, ¿quieres aceptar a Cristo? No esté gastando su palabra. Es el glorioso Espíritu Santo el que va a hacer el convencimiento. Usted no lo va a hacer. Ese muchacho mal hablado o que está en la drogadicción, el alcoholismo, no lo va a hacer cambiar usted. Abandónelo en las manos del Señor. Ya si el Señor se lo lleva al hospital, allá vaya. Y usted prepárese para sus lágrimas, porque como padres tenemos que llorar y nos debemos de preparar. Pero así es como obra el Señor, así es como obra. Y esto le da un gran aliento al creyente. ¿A qué creyente? Aquel que testifica, aquel que sí va a predicar la palabra, aquel que enseña la palabra, aquel que se dedica al evangelismo. Hay un aliciente aquí de que aquel que va y testifica y habla de las maravillas del Todopoderoso, aleluya, es porque si lo rechazan, recuerde que no es a usted que lo están rechazando, sino que es al mismo Señor. Es el mismo Señor. Porque usted va a hablar de la verdad. Usted va a hablar acerca de mi Señor Jesucristo. Y va a hablar de una gran verdad. Y recuerde, como dije, no es a usted que lo van a rechazar, es a mi Señor Jesucristo. Lucas 6:21. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Salmo 42:2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios. Salmo 119:131. Mi boca abriré y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Salmo 126:5-6. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, irán andando y llorando, y que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus
garías. Salmo 143, 6. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti, como la tierra sedienta. Isaías 26, 9. Con mi alma te he deseado en la noche, en tanto que dure el espíritu dentro de mí. Madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden tu justicia. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Otro grupo. Algunos tenían hambre de Dios. Deseaban oír más de la palabra del Señor. Ellos no estaban esperando al miércoles para venir a escuchar más palabras del Señor. Ellos que le rogaron al apóstol Pablo, a los discípulos, que se quedara. Ellos no estaban dejando para la próxima semana, como muchos de nosotros tuvimos eso de decir, no, otro día será. Nos hablaron el primer día del bendito evangelio, no me molestes, otro día, a lo mejor tengo tiempo. Nos hablaron la próxima oportunidad, ¿sabes qué? Hoy no tampoco, voy apresurado, tengo mucho trabajo, igual. La otra oportunidad viene también y le hablaron de la palabra. No, ¿sabes qué? Tengo que echarme unas cervecitas todavía, tengo que ir a darle rienda suelta al cuerpo y después vengo. Fueron esas son las respuestas que dimos cuando nos hablaron de la palabra del Señor. Pero este grupo tenía deseo de oír y le decía al apóstol Pablo, no se vayan, queremos escuchar, queremos aprender más de nuestro Señor Jesucristo, queremos entender, queremos saber más acerca del perdón de los pecados. No podían esperar para la próxima semana, porque ellos se sentían demasiado culpables y se sentían que había pecado en ellos, y ese ardor estaba en ellos, que conocer a la persona que podía perdonar sus pecados. En cambio nosotros lo dejamos para la próxima semana, a ver si tengo tiempo. Hoy venimos el domingo, ya no venimos el miércoles ni el viernes. Y ahí hasta caras hacemos. Pero esta gente no, esta gente quería escuchar el mensaje del Señor. Esta gente deseaba, anhelaba, tenía sed, tenía hambre de la palabra del Dios vivo. Tenía hambre, tenía sed. Quería escuchar que sus pecados iban a ser perdonados. Aleluya. Y mucha gente se les llenó o llegó al lugar donde estaba el apóstol predicando. Y ahí estaban los religiosos. Y se llenaron de celos, de ira, de ver que estaban llenando el auditorio o el lugar o donde estaban ellos predicando la palabra del Señor. Se llenaron de celos. Había muchos buscando a Dios mediante el estudio de que estaba dando el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo a la verdad predicó a mi Señor Jesucristo. Pero el Espíritu Santo es quien toma los corazones y es quien trae a los pies de Cristo a las personas. Porque esas personas sí tenían sed de verdad. Porque ellos conocían, querían conocer, querían escuchar que Jesús es el Salvador. Ellos querían escuchar que Jesús es el Salvador. Ustedes quieren escuchar que Cristo es el Salvador. Que a quien Dios lo levantó de los muertos y está a la diestra del Padre Todopoderoso, intercediendo por cada uno de nosotros, por cada una de nuestras vidas, de nuestros hijos, nietos y cuanto familiar tengamos en oración. Que Él es el que cumplió la profecía de que iba a venir y que iba a ir a la cruz, iba a resucitar al tercer día y que iba a estar a la diestra del Padre Todopoderoso. Él iba a cumplir la profecía, aleluya. Y la persona que iba a perdonar pecados, y no solo iba a perdonar los pecados de la humanidad, sino que también iba a justificar al ser humano. Oh, alabado es el nombre del Señor. Porque es el único que puede justificar a la verdad de Cristo y las Escrituras. Este debería ser el mensaje céntrico de todo predicador. Mi Señor Jesucristo y su bendita palabra. Mi Señor Jesucristo y su bendito evangelio, que tiene poder para poder hacer el cambio en toda persona.
porque Dios ha puesto en algo en nosotros. Porque usted y yo siempre queremos conocer algo y somos tan ansiosos en nuestro corazón que queremos conocer la verdad. La verdad. ¿Y qué hacíamos nosotros para conocer la verdad? Íbamos a buscar ahí el guaro más fino, creyendo que ahí íbamos a encontrar la verdad. O nos metíamos los gramos a la nariz, creyendo que también ahí íbamos a encontrar la verdad. O teníamos mujer aquí, mujer allá, creyendo que ahí o que íbamos a ser más machos y que íbamos a encontrar la verdad. No, totalmente equivocados, ni totalmente equivocados. Porque la verdad únicamente está en mi Señor Jesucristo. Él es la verdad, aleluya. Y si conocieres la verdad os hará libres, aleluya. Y aquí se despierta el deseo de conocer a mi Señor Jesucristo. Aleluya. Y todo creyente que predique, que enseñe y que lleve la palabra de Dios, tiene que ser una persona que ore mucho. Y esto lo enfatizó mi pastor el viernes en el sermón de Filipenses del apóstol Pablo. Orar, un creyente, un hermano que va a dar el mensaje, tiene que orar mucho. Tiene que estudiar la palabra del Señor. Y no solo eso, sino que diligentemente tiene que buscar vivir de conformidad a la palabra del Señor. Diligentemente tiene que buscar vivir rectamente delante de los ojos de Jehová. Y no solo esto, sino que lo primordial, que predique a mi Señor Jesucristo. Que su mensaje sea Jesucristo el centro del mensaje. Que siempre predique a mi Señor Jesucristo. Fíjese que el apóstol Pablo los persuadió para que ellos los persuade, no para que llegaran allí, para que estuvieran allí y los siguieran. No, Él no los persuadió para eso. Los persuade para que estén en la gracia de mi Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Lo persuade para que se estén en la gracia de mi Señor Jesucristo. Oh eterno Dios. Vuelvo a repetir, el apóstol Pablo persuadía a los que llegaban a escuchar a que se mantuvieran en la gracia de mi Señor Jesucristo. Esto es de alabar y glorificar el nombre del Señor. Bendito y alabado es el nombre del Señor. La idea acá es crear un deseo ferviente en el corazón. Un deseo ferviente a buscar a mi Señor Jesucristo. El hambre, despertar el hambre también en el ser humano de la búsqueda de mi Señor Jesucristo. Y no solo la sed y el hambre a la búsqueda, sino que también ser partidario de ver dónde está la verdad. Y en eso, en nuestros tiempos, se ha desviado mucho la verdad. Se ha desviado mucho la verdad. Y por eso el Señor nos sigue hablando y continúa hablando para que busquemos la verdad, para que busquemos verdaderamente la verdad y no nos vayamos tras enseñanzas falsas. Porque era la petición, era la exhortación del apóstol Pablo a seguir en la gracia de mi Señor Jesucristo. A seguir en la gracia de mi Señor Jesucristo. Y eso es la petición de Él. Y esta mañana tampoco se exime, sino que también nos está exhortando el apóstol a seguir en la gracia de mi Señor Jesucristo. Otro grupo, algunos que nunca asistían, vinieron a escuchar la palabra de Dios. Vinieron a escuchar la palabra del Señor. Vinieron a escuchar. Ahora la pregunta aquí es, ¿qué los trajo? La pregunta, ¿qué los trajo? Y yo puedo decirles a ustedes, ¿qué los trajo esta mañana, hermanos? ¿Qué los trajo? Les hermana dice el hambre, pero no de comer. El hambre. ¿Qué nos trajo el hambre? Claro, el deseo natural que el Señor pone en nuestro corazón
de conocer a Dios y su bendita verdad. Es el deseo que Dios pone en nosotros, ¿no? De conocer a Dios, de conocer su verdad, de conocer más de cerca a Él, de conocer que Él tiene para nosotros, que Él dice para nosotros, de conocerlo. Las noticias también de que estaban predicando la palabra del Señor ahí se esparció por todos los pueblos aledaños y llegaba mucha gente. Llegó mucha gente a escuchar la palabra. Eso fue también otra cosa que los atrajo o que los trajo a escuchar la palabra. ¿Qué más los trajo? El trabajo fiel y el testimonio del apóstol Pablo y de Bernabé, porque eran los dos que estaban ahí, ¿no? Eran los dos que estaban ahí, los que iban en este viaje misionero del apóstol Pablo y Bernabé. Ellos vieron el testimonio de ellos dos y eso fue también indispensable para que vinieran a escuchar nuevamente la palabra del Señor. Y no solo de él, sino que de los que iban en compañía también del apóstol Pablo y de Bernabé, el testimonio de ellos. Y ahora entonces aquí, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Cómo está su testimonio? ¿Cómo está su testimonio? Cuando dice vamos a orar por los endemoniados, ¿qué? No, que le vaya bien, porque se me pueden pasar. Cuando vamos a orar por un enfermo, no, que le vaya bien. Y un día de esos usted, no sé, se me pasó la onda, no sé qué pasó. Y me dijo un hermano, ore por mí, lo ministré, le puse las manos acá y cuando vi que estaba sudado, hasta un café y con pan me fui a tomar y no me lavé las manos. Imagínense, pero aquí estoy. Y él me dijo que después me dijo que había salido positivo. Santo Padre. Pero aquí estoy, amados hermanos. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Y es que cuando estamos en el caminar del Señor, Él nos defiende. Él conoce a los que son suyos. ¿Cuántas iglesias tendrían que estar llenas de personas para escuchar la palabra? ¿Por qué? Porque si verdaderamente predicáramos la verdad y que si tuviéramos ese testimonio delante de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, y termino. Algunos lo rechazaron, se opusieron. Sentían envidia a la gente que estaban viendo el lugar que estaba lleno. Ellos eran diferentes, no eran diferentes. Ellos creían que esas gentes, como dije al inicio, que eran diferentes. Ellos creían que esas personas que estaban ahí escuchando la palabra eran impuras, sucias, eran pecadores, injustos, que eran extraños a la congregación que todos los domingos llegaban y por eso los apartaban y por eso los miraban así. Pero eran los judíos. Y claro, aquí vemos un montón que hoy éramos pecadores, éramos injustos, pero hoy ya somos salvos para la gloria del Señor y Cristo nos ha justificado. Ahora somos justificados por la gracia de mi Señor Jesucristo. Claro, nos creían impuros y nos creían sucios. Sí, claro, estábamos en la suciedad tremenda. Pero a Cristo le plació, nos rescata de allá donde estábamos en esa suciedad. Y hoy estamos dando testimonio de que alabamos, que glorificamos por ese gran milagro que hizo en nuestras vidas. Claro que éramos extraños cuando llegábamos a la iglesia porque todos se nos quedaban viendo cuando nosotros pisamos una iglesia. Cuando podemos sentarnos en la iglesia, hechiceros, visitando brujos, visitando a los espiritistas. Y después estar en una silla, pues nos miraban extraños, ¿no? Nos miraban extraños. Pero hoy nos miramos extraños. No. ¿Ahora qué? Estamos en la familia del Señor. Y eso es de aplaudir, de darle gracias al Señor, el gran cambio que ha generado en nosotros. Aleluya. Ellos se mostraban interesados en asistir y apoyar, pero con ese recelo. ¿Y sabe cuál era el recelo? Porque ellos apoyaban más al apóstol Pablo y a Bernabé que al ministerio de los religiosos. Ese era el celo. Eso es lo que sentía.
se oponían a ambas cosas, a lo que Pablo estaba haciendo, lo que Pablo estaba predicando y lo que Pablo enseñaba. A eso se oponían. Y por eso dije al inicio que hablábamos con mi pastor y ellos les hacían unos gestos horribles, como puede ser que alguien así también pueda estar hoy. Porque no sé si es del agrado el mensaje, pero cuando el mensaje choca es porque el Señor está hablando. Cuando el mensaje está llegando es porque hay algo. Se oponían. Y entonces debemos observar la seriedad de la oposición contra el mensaje de las Escrituras y de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando uno va a evangelizar y cuando uno predica, debe tener en cuenta dos cosas. Dos cosas. Cuando uno va a evangelizar y cuando uno predica, dos cosas tomar en cuenta. Una, que le van a aceptar el mensaje, y la otra, que lo van a rechazar. Que lo van a rechazar, definitivamente. Algunos lo van a recibir. En otras palabras, va a tener hospitalidad, va a haber recepción de lo que usted y yo podemos hablar a las personas. Pero otros van a decir, esto está loco, esto está loca, que se vaya, ya no lo quiero ver aquí, ya no la quiero ver. O sea, a eso nos tenemos que ajustar y esperar que eso venga a nuestras vidas. Entonces, cuando nos rechazan, no es a usted, sino que es el bendito y glorioso Evangelio. Como el tiempo llegó a su fin. Yo sé que no hubieron manos levantadas, pero puede ser que ya tiene varias veces de estar viniendo a la iglesia. Y si esta mañana tocó su corazón y no tiene Cristo en su corazón y quiere proceder al arrepentimiento, venga. Mi pastor vendrá y orará por usted. Usted que no tiene a Cristo en su corazón, quisiera hacer la decisión en esta mañana. Usted que nos visita, usted que está acá, usted jovencito, jovencita que no tiene a Cristo en su corazón, quisiera venir a los pies de Cristo. Si este mensaje tocó su corazón, porque es el Espíritu Santo el que lo está redarguyendo y quiere venir, venga. Mi pastor ya está acá, ya viene y él orará. Si no lo hay, pueblo del Señor, que Dios me los bendiga, que Dios me les guarde y nos vemos en una próxima oportunidad. La envidia produce oposición. Esa es la aplicación de este mensaje. La envidia produce oposición. Estos judíos religiosos nunca habían tenido que tanta gente dentro de esa sinagoga. Ahora llega Pablo con un mensaje diferente. Así como cuando nuestro Señor Jesucristo dice que el pueblo le seguía al Señor. El pueblo, porque les hablaba palabras de vida. Esa era la razón. Así que hoy, cuando toda la gente se une, no había televisión, no había radio, no había publicidad, y ya para el siguiente sábado el lugar estaba pero repleto de gente, sin publicidad, sin radio, sin televisión, sin mercadito cristiano. El lugar estaba repleto. Querían oír el mensaje que Pablo y Bernabé traían. Y claro, cuando los judíos, los pastores de ahí vieron aquello, se llenaron de celos. Y cuando Pablo estaba predicando, empezaron a refutarle en medio. Yo he tenido gente malcriada, y todavía en las iglesias evangélicas hay gente malcriada. En una iglesia católica no se atreve, porque lo sacan del pelo al malcriado. En una iglesia católica, inclusive con solo que usted no se quite la cachucha, viene el cura y dice, saquen a ese animal de aquí. Y lo sacan con solo eso. No, en las iglesias evangélicas no está predicando y los hermanos le están contradiciendo, refutando. Yo he visto ese cuadro. O si no, lo que hacen es hacer esto. El hermano está predicando y ellos están. No.
leyendo la Biblia, ignorando la palabra. ¿Por qué no lee la palabra en la casa? O si no se agachan, ¿por qué no se agachan en la casa? No, aquí se viene a oír palabra de Dios, y si viene con esa mentalidad, bienvenido. Pero ya eso que se agache, eso que empiece a hojear la Biblia, lo que está mostrando, indicando, es que a usted no le interesa lo que el hermano está predicando. Entonces, ¿a qué vino, pues? Mire, tan bonito que estaba en la mañana para quedarse bien, pero bien debajo de las cobijas. Y a mí me costó levantarme. De veras, a mí no me cuesta, pero sí me costó. Decía, 5 minutitos más, 3 minutitos más. Así como cuando estábamos íbamos a la escuela. Así que el punto es, aplicando esto, tengo un minuto nada más. ¿Cómo se aplica esto a nuestra vida? Porque olvidémonos de allá de la experiencia de Antioquía. No. Aquello pasó hace 2000 y pico de años. No, el punto es hoy. Hoy. ¿Cuál es el punto hoy? Que cada vez que usted va para arriba, el bendecido, la envidia va a surgir en otros. Va a surgir. Y la envidia va a traer oposición. En otras palabras, si usted cree que le van a despejar el camino para que usted vaya creciendo y avanzando viento en popa, olvídese. Y esto se da dentro del ministerio, y esto se da dentro de la vida ¿qué? Natural, normal. Cuando ven que alguien ya tiene casa, tiene carro, ya consiguió esposa, como que si eso costara tanto, ¿no? Pero la envidia surge. La envidia surge. El punto para nosotros hoy es, la enseñanza para mí hoy es darle gracias a Dios cuando otro prospera, cuando otro sube, cuando otro va para adelante. Hay que bendecir el nombre del Señor. Porque ¿qué es lo que ocurre? Cuando yo hago eso, de alguna manera, yo mismo me estoy bendiciendo. Pero cuando usted envidia a alguien porque prospera, porque va adelante, usted nunca va a prosperar. Usted siempre va a estar ahí relegado. ¿Me está oyendo? Así que pónganse de pie. Aleluya. En la Biblia es linda. El que no es contra nosotros, con nosotros es. Es necesario que otro suba y que yo mengüe. Olvidémonos de la envidia. Eso es malísimo. Lamentablemente esto se da hasta en el Evangelio. Iglesias que envidian a otros, pastores que envidian a otros, cantantes que envidian a otros. No, dice, ese canta bien porque tiene una maquinita que le arregla la voz, dice. No, dice, ese se le escucha bien porque los grandes arreglos que le han hecho. Tú ni con arreglos, Ismael. Padre, te damos gracias en esta mañana. Bendice, Padre, lleva con bien a mis hermanos. Te doy gracias por la presencia de cada uno de ellos. Padre mío, guárdalos en el hueco de tu santa mano. Señor, que tengamos nuestro corazón limpio, porque solo los de limpio corazón verán a Dios. Dios me los guarde, me los bendiga. Hoy en la tarde, Apostasía 2. No se lo pierdan. Dios lo bendiga.